Los estudios de la lengua han tomado distintos enfoques. Uno de ellos ha sido la sociolingüística. Los estudios de la sociolingüística se han centrado en la relación de lengua y sociedad. Esta inquietud nace a partir de la mitad de la década de los 50 en distintas regiones del mundo. En el contexto europeo, Francia se convierte en el lugar de su nacimiento bajo la influencia de Mialet, Vendrais y Cohen, quienes se enfocaron al estudio de la lengua desde un punto de vista semiológico. Desde esta mirada, el estudio de la lengua tomó un rumbo diacrónico y sincrónico, es decir, se enfocó a los cambios de la lengua a través del tiempo. Otra de las aportaciones a la sociolingüística se dio en Alemania con Obermann, quien se enfocó a las implicaciones psicopedagógicas de la sociolingüística bernsteiniana, es decir, cómo los cambios en el uso de la lengua están determinados por el contexto de desarrollo de las personas y por ende en su conocimiento. Por otra parte, Wunderlich se centró en el estudio de la situación lingüística de las lenguas romance. Otros estudios se desarrollaron en España con Badia Margarit, quien realizó estudios experimentales relativos a la sociolingüística urbana, y M. Alvar, quien desarrolló estudios sobre las variedades del español hablado. Asimismo, en la URSS, los trabajos de Nicolás Marr abordan la dependencia entre la estructura lingüística y la estructura social. En tanto, en Rumania, Tesla Cazzu desarrolló una propuesta psicolingüística para explicar la relación que hay entre el contexto situacional y los intereses sociolingüísticos. Por último, en Italia, Di Mauro estudia los fenómenos de la lengua y los comportamientos de la lengua con base en datos estadísticos y cuantitativos, mientras que Di Grassi propuso algunos supuestos básicos para el análisis sociolingüístico. Pese a que en Europa se desarrollaron diversos trabajos enfocados al estudio de la variación de la lengua, es decir, a los factores que influyen en su cambio, no fue el lugar más propicio para el florecimiento, pero sí fue en América, sobre todo en Estados Unidos, donde encontró un terreno fértil para su desarrollo debido a la migración que proliferó en la década de los 60. Los estudios de William Labov dieron pauta al desarrollo de la sociolingüística, pues se dio cuenta de que el uso del inglés de un grupo de estudiantes presentaba diferencias de pronunciación y gramática. Con base en esto, desarrolló estudios de variacionismo lingüístico a nivel fonológico y gramatical, tomando en cuenta aspectos sociológicos como la edad, la etnia, etc. Esta contribución le ameritó ser considerado el padre de la sociolingüística. Por su parte, Del Heinz también fue otro precursor, ya que enfocó sus estudios en el acto comunicativo, lo que le permitió crear un modelo llamado Speaking. Se llama Speaking porque cada una de sus siglas refiere a uno de los factores que influyen en el acto comunicativo. Por ejemplo, la S refiere a los escenarios de interacción, la P a los participantes, la E a los propósitos comunicativos, la A a los actos comunicativos, pero específicamente al tema de conversación, la K a las claves, es decir, al tono de voz empleado, la I a los instrumentos, es decir, a la manera en cómo se transmite, la N a las normas de interacción social como las creencias, y la G al tipo de discurso empleado. Otra de las aportaciones fue por parte de Joshua Fishman, quien centró sus estudios en el fenómeno de bilingüismo y políticas y planificación lingüística, sobre todo para establecer medidas de sana convivencia entre las lenguas minoritarias y mayoritarias existentes en Estados Unidos. Por su parte, Charles Ferguson desarrolló el fenómeno denominado diglosia. Este fenómeno se enfocó al estado de conciencia que el hablante desarrolla en el manejo de distintas variantes. El manejo de estas variantes depende de los atributos que se le ha dado, es decir, si ejerce poder, prestigio, etc., y con base en ello el hablante es capaz de utilizarlos. Por último, Gompers enfocó sus estudios al desarrollo del fenómeno denominado cambio de código, el cual se refiere a la capacidad de cambiar de una lengua a otra sin ningún problema. Con base a los estudios desarrollados en distintas regiones, podemos decir que los campos de estudio se limitaron a las variedades diacrónicas y sincrónicas de la lengua, es decir, a los cambios que sufre la lengua a través del tiempo, al uso que hacen los usuarios de la lengua y de sus variantes, es decir, a las maneras de hablar según los contextos, las personas, etc., a los reflejos interlingüísticos de fenómenos sociales, es decir, a los fenómenos como la interferencia lingüística, producto de la integración de características lingüísticas de una lengua a otra, sobre todo en el aprendizaje de una lengua. Un ejemplo de ello es cuando se agrega el sonido E del español en palabras de origen inglés como school, snake, etc. Reflejos sociales de fenómenos lingüísticos. Un claro ejemplo de ello es la actitud que se desprende por el uso adecuado o no de la lengua.
También problemas de política lingüística, es decir, establecer leyes que permitan la sana convivencia social, política, médica entre los hablantes de lenguas mayoritarias y minoritarias. Sin embargo, ante la amplitud de los campos de estudio de la sociolingüística, no permitieron delimitar su objeto de estudio, pero sí dejó en claro que a pesar de que estudia la relación entre la lengua y la sociedad, el objetivo de la sociolingüística es estudiar los cambios lingüísticos determinados por 4 factores: tiempo, espacio, clases sociales y situaciones sociales. Es por esto que la sociolingüística se apoya de 2 disciplinas, la lingüística y la sociología. Se apoya de la lingüística porque el foco de atención de la lingüística es la lengua, mientras que la sociología son las conductas sociales, con lo cual le permite a la lingüística explicar fenómenos de la lengua mediante conductas sociales. Partiendo de esto, la sociolingüística plantea como base teórica 4 aseveraciones. Inciso A. La lengua influye sobre la sociedad, es decir, la estructura lingüística condiciona la organización del pensamiento y por ende la organización social. Por ejemplo, al usar la palabra usted, nos indica que se trata de una persona mayor, ya sea de edad, jerarquía, etc. O también se puede tratar de una persona desconocida o asimismo puede indicar respeto. Inciso B. La sociedad influye sobre la lengua. Las actividades sociales en las que participan las personas delimitan las palabras que son más apropiadas en un contexto que en otro o con una persona que con otra. Inciso C. Las influencias van en ambas direcciones, es decir, que la lengua condiciona a la sociedad y a la inversa. Inciso D. La lengua y la sociedad están condicionadas por la condición humana. Más allá de la conducta social y la lengua, las características como la edad, la condición biológica determinan lo que decimos, por ejemplo, si somos hombres o mujeres, si somos niños o ancianos, etc. Por lo tanto, podemos decir que el objeto de estudio de la sociolingüística es estudiar los cambios de la lengua a través de factores geográficos, sociales, temporales, etc.